Las técnicas de factorización son procesos para pasar de sumas y restas a multiplicaciones o productos polinomiales. Vamos a utilizar la técnica de fórmulas notables, que tenemos tres fórmulas: la resta de cuadrado, la suma de cubos y la resta de cubos. Si nosotros notamos, aquí hay una resta de dos valores al cuadrado. Tenemos una resta del lado izquierdo, una expresión al cuadrado, y la otra del lado derecho de la resta, el de otra expresión al cuadrado. La formulita nada más lo que usamos son las bases, la base A y la base B. La resta de cuadrado sería el producto conjugado, el producto de la suma de la base A con B por la resta de la base de A con B. La suma de cubos, uno lo que nota es que hay una suma de expresiones que están elevadas al cubo. Igual trabajaremos con las bases para dar la igualdad factorizada. Si lo nota, es el primer factor es un binomio A más B, que viene de solamente la base A y la base B. Después el trinomio, la primera base al cuadrado menos la primera base por la segunda base más la segunda base al cuadrado. La resta de cubos es una resta de dos valores que están elevados a la 3 y es igual a la anterior, nada más de que difiere de los signos. Sería la resta de A menos B, que es la base de A y la base de B, multiplicado por la primera base al cuadrado más la primera base por la segunda base más la segunda base al cuadrado. Si uno quiere revisar de esta igualdad, uno lo que haría sería distribuir el primer término por los otros tres y el segundo término por los otros tres y verificar que cumple la igualdad. Es una forma como para ver si de verdad se cumple la igualdad. Sería un buen intento para revisar que esté bien. Nosotros lo vamos a aplicar de una sola vez. En este primer ejemplo tenemos que identificar cuál es la fórmula que tendríamos que usar. No se ve como normalmente debería de estar. Nosotros tenemos que identificar cuál fórmula usar con los exponentes. Si uno lo nota, los exponentes de las variables son 6 y 9. Y ahí es donde caemos en cuenta de que 6 y 9 son divisibles por 3. Por lo tanto, si son divisibles por 3, nos daría estas dos opciones: suma de cubos o resta de cubos. Pero como aquí hay una suma, identificamos de forma inmediata que se utilizaría la suma de cubos. Lo único que nos hace falta es reconocer la base. Aquí es una simple letra. Nosotros vemos de que aquí hay parte numeral y parte literal. Habría que reconocer las bases, por lo que empezaríamos descomponiendo la parte numérica para identificar la base. El 8 descompuesto es 2 a la 3 y el 125 descompuesto sería 5 elevado a la 3. También notamos de que ya los números descompuestos tendrían potencias de 3. Nosotros notamos de que esta expresión está elevada a la 3. Para poder identificar las bases, vamos a modificar el valor de x a la 6 y nosotros lo que queremos es de que el exponente de ella sea 3. Entonces nosotros decimos 6 entre 3, el resultado sería 2. Una potencia de una potencia, es el paso contrario. Y aquí también tendríamos que modificar el valor de y a la 9. Nosotros tenemos que tener esta expresión elevada a la 3. Para identificar el exponente de y, nosotros hacemos lo mismo. 9 entre 3 es 3. ¿Cómo podemos revisar que eso está correcto? Porque la potencia y una potencia multiplican los exponentes. 2 por 3, 6. 3 por 3, 9. Cuando nosotros tenemos ya estas expresiones que ambos factores están elevados a la 3, nosotros podemos unirlos en una sola potencia. La base, ya el 3 estaría aquí y el 3 estaría aquí. La base que queda aquí sería 2 y la base de la variable sería x a la 2. Nosotros vemos de que ya tenemos una base elevada al cubo. Seguimos con la otra expresión. Ambos están elevados a la 3, los vamos a unir en una sola potencia elevada a la 3. La base sería el 5 y el de la variable, la base sería y elevado a la 3. Ya identificamos las bases, ahora utilizamos la fórmula. La fórmula nos dice que ocupamos identificar las bases para poderlas utilizar. Venimos acá y aquí escribiríamos los resultados. A más B sería el primer binomio, la primera base más la segunda base. Aquí en secuencia vendría un trinomio que de hecho tendría potencias. Voy a copiar la estructura de la fórmula para ubicar los datos. Vemos de que es la primera base al cuadrado menos la primera base por la segunda base más la segunda base al cuadrado. Ya para finalizar con la técnica de factorización, lo que tendríamos que hacer sería resolver las potencias que están acá. Entonces tendríamos 2x al cuadrado afecta a los dos factores. Entonces quedaría 2 a la 2, 4. X a la 2 a la 2, potencia en una potencia multiplica exponentes. 2 por 2 sería 4. Menos, aquí multiplicamos 2x a la 2 por 5y a la 3. 2 por 5, 10. X a la 2 y a la 3 más el 5 y a la 3 al cuadrado afecta a ambos factores, el numeral y el literal. 5 a la 2, 25 y y a la 3 a la 2, potencia una potencia, se multiplican los exponentes, quedaría 6.
Y ya notamos de que no se puede factorizar más. Esta parte tiene potencia 2, potencia 3, no se puede trabajar más. Y este es un trinomio de forma cuadrática. Un poquito más adelante veríamos de que esos trinomios no se pueden factorizar porque el resultado tiraría números complejos. Y si tira números complejos, ya vemos más adelante que no se puede factorizar. En este segundo ejemplo notamos de que hay una resta, de que hay una expresión y hay otra, por lo que veríamos los exponentes para identificar cuál fórmula es. Los exponentes están elevados a la 2, entonces decimos de que es una resta cuadrada. Ya una vez reconociendo, entonces ocupamos identificar las bases. Aquí la potencia de 2 solo le pertenece a x, el 9 habría que descomponerlo, por lo que 9 descompuesto sería 3 a la 2, el x a la 2 quedaría igual, y la otra expresión ya no hay que descomponerla, ya se sabe que la base es 3 más y. Nosotros vemos de que ambos tienen la potencia a la 2, por lo que vamos a unirlos como una sola expresión elevadas a la 2. La base sería 3 y x. Si utilizamos la propiedad, 3 a la 2 sería 9 y x a la 2, x a la 2 menos la otra potencia que habíamos dicho que ya identificamos la base de forma directa. Ya una vez reconociendo las bases, utilizamos la fórmula. La fórmula que nos dice es de que es el producto de los binomios, el producto del conjugado. La primera base más la segunda base, pero esta es una base compuesta, por la primera base menos la otra base. Si nosotros notamos, estos paréntesis no afectan en nada porque hay un más al frente, por lo que podríamos decir de que se pueden obviar. Para esta otra asociación vemos de que hay un menos al frente. Lo que pasa con un menos al frente es de que le cambian los signos a todo lo de adentro. Menos por 3, menos 3 y menos por y, menos y. Y ahí vemos de que no se puede factorizar más. La técnica de agrupación no nos serviría de nada aquí si tiene factor común estos dos, porque igual con otro término no se podría seguir factorizando. Para este tercer ejemplo vemos de que la expresión no se puede identificar cuál fórmula utilizar. Nosotros nos guiaríamos por los exponentes. El 6 y el 12 son divisibles por 2 y son divisibles por 3. 6 y 12 tienen mitad y 6 y 12 también tienen tercero. Se podría utilizar cualquiera de las fórmulas de la resta de cuadrados o la resta de cubos. Yo recomiendo siempre, cuando pasa esto, de ir por la de menor exponente, el menor divisor. Como 6 y 12 son divisibles por 2 y por 3, lo mejor sería trabajarlas con potencias de base 2 primero. Lo primero entonces que tendríamos que hacer sería descomponer los números. 64 es 2 a la 6 y menos 15.625 quedaría descompuesto como 5 a la 6 y aquí z a la 12. Aquí tendríamos que identificar la base para poder utilizar la fórmula. Habíamos dicho que la potencia tenía que ser 2. Vamos a tener que modificar los dos factores, 2 a la 6 y x a la 6, para que el exponente de cada uno de ellos sea 2. Para identificar el exponente que queda adentro, tenemos que dividir 6 entre 2. 6 entre 2 es 3. Igual vamos a hacer con el x. 6 entre 2 es 3. Menos. Vamos con estos dos factores. Cada uno de ellos también lo vamos a modificar de tal manera que queden elevados a la 2. E identificamos las bases. Si tenemos que el exponente de afuera sea 2, entonces tendríamos 5 y el exponente sería 6 entre 2, 3. Y z, el exponente sería 2 entre 2, 6. Ahora lo que hacemos sería unir esos dos factores que ambos tienen 2 en una sola base. Tendríamos 2 a la 3 y x a la 3, ambos que estaban elevados al cuadrado. 5 a la 3 y z a la 6, que ambos estaban elevados al cuadrado. Ya identificamos las bases y vemos de que es una resta de dos bases que están elevadas al cuadrado. La fórmula que utilizaríamos entonces sería la resta de cuadrados. La resta de cuadrados entonces nos daría el producto conjugado, la primera base más la segunda base, y esas expresiones pero restan la primera base y la segunda base. Aquí podemos decir de que el producto es conmutativo, entonces si se quieren pueden escribir primero la resta y después la suma, no hay inconvenientes. Ahora notamos acá de que estas expresiones los exponentes son divisibles por 3. Tenemos una resta de cubos y una suma de cubos. La idea es seguir factorizando al máximo. Entonces vamos a ir a factorizar esta resta de cubos y después esta otra suma de cubos. Habría que identificar las bases. Empezamos con esta y nosotros vemos de que quedaría esa resta pero elevadas a la 3. Voy a hacerlo un poco más rápido que el anterior. Ambos están a la 3, entonces la base sería 2x. Aquí este sería 6, pero la mitad de 6 es 2. Entonces la base numeral es 5 y la de z sería la 2. En este caso tendríamos una suma que cada una de las expresiones estarían elevadas a q. La base de esta primera sería 2x y la de esta otra sería
5z a la 2. Ya nosotros vemos de que se tiene una resta de cubos y una suma de cubos. La base de esta resta sería 2x y la de esta sería 5z a la 2. A esta suma la base es 2x y esta sería 5z a la 2. Usaríamos la fórmula de resta de cubos y la suma de cubos. Nosotros venimos acá, tendríamos dos factores para este primero. Sería como la resta de cubos, el primero menos la segunda base por, y aquí vamos a resolver el producto de la potencia de una vez. El primero elevado al cuadrado quedaría 4x a la 2 más el primero por el segundo, el producto de las bases, 2 por 5, 10, x por z a la 2, xz a la 2, más el segundo al cuadrado, que sería agarrar la base 5z a la 2 y elevarlo al cuadrado. 5 al cuadrado sería 25 y z al cuadrado quedaría z a la 4. Tendríamos entonces ya ese producto. Para este otro vamos a utilizar otra de la fórmula. Sabemos de que aparecen dos factores, un binomio y un trinomio. El binomio en este caso sería la suma de las bases. La primera base más la segunda base por la primera base al cuadrado, que vean de que es muy similar a la anterior, quedaría 4x a la 2 menos por fórmula, ¿verdad? El producto de las bases, que sería 2x por 5z a la 2, 2 por 5, 10, xz a la 2 sería xz a la 2 más el segundo cuadrado, que la base se quedaría 25 z a la 4. Si nosotros apreciamos, ya ahí quedarían trinomios, este trinomio y este otro trinomio, que más adelante vamos a utilizar la calculadora para identificar que no se pueden factorizar más. De hecho, también habría que ver si hay factor común. 4, 10 y 25 no tienen factor común, 2 y 5 tampoco. Si nosotros ponemos los valores de A, B y C en la calculadora, nosotros nos dan números complejos que en los números reales eso no está definido. Aquí también tenemos el trinomio, 4 menos 10 y 25. Y si vemos los resultados también dan números complejos. Eso nos dice que siempre, si usamos la fórmula, esos trinomios no se pueden factorizar más. Ya con más práctica nosotros podríamos trabajarlo en forma distinta con respecto a la parte numeral y trabajarlo de forma directa. El único detalle sería obtener las bases. Las bases numerales podríamos obtenerlas identificando primero con cuál potencia queremos. Aquí con respecto habíamos dicho que era con la potencia 2. Entonces tendríamos que aplicar la raíz cuadrada de 64. Entonces la base sería 8. Nosotros podríamos escribir entonces que la base sería 8. Y con respecto a la raíz cuadrada de 6, sería como dividir el exponente 6 entre 2. Tendríamos x elevado a la 3, sabiendo de que el exponente sería 2 por fuera, menos con respecto al número, obtendríamos entonces la raíz cuadrada de 15.625, nos daría un resultado de 125. Entonces la base de esa potencia a la 2 sería 125 y z a la 12 sería dividirlo entre 2, sería z elevado a la 6. Como esto es una diferencia de cuadrados, podríamos resolverlo de una vez. La única diferencia es de que aquí los números se manejan en potencia y aquí en su respectiva igualdad. 2 a la 3 sería 8 y 5 a la 3 sería 125. Si nosotros quisiéramos resolver esta suma de cubos y esta resta de cubos después de aplicar la fórmula de diferencia de cuadrados, la única diferencia es de que uno primero tiene que reconocer los exponentes para saber aplicar la fórmula, y con los números lo trabajaríamos igual con las raíces, nada más que con la raíz cúbica de 8, su base sería 2, y la raíz cúbica de 125, su base sería 5. Entonces se tendrían los mismos resultados. Lo único es la forma de trabajarse, que es un poquito más directa, por eso es que se ocupa bastante práctica. Por momentos esto lo voy a dejar hasta acá, para que sepan que también se puede trabajar de forma directa.